21:5 encuentra el texto clave de este libro. ¿Todos tienen, hermanos? Amén. Leemos todos juntos y oramos al Señor. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gloria en nombre de Jesús. Oremos al Señor. Bendito Padre Santo, en esta hora, Señor, encomendamos nuestra vida a ti, Señor. Te ruego que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Señor, danos profundidad a la Escritura. Revélanos, Señor, tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo, usa mi vida, usa nuestra vida, Jesús. Aleluya, amén. Amén. Denle gloria a Dios, aleluya. Tome asiento entonces en esta noche. Bueno, hay 4 evangelios. De pronto el domingo voy a dar un plano general con todos. También hay 4 evangelios que son 4 puntos de vista de un mismo acontecimiento. 4 puntos de vista de un mismo acontecimiento. Como si tuviésemos aquí en medio algo a lo que observar, pero que de los 4 puntos, o sea, de las 4 esquinas del local, mirásemos ese mismo acontecimiento. Por eso es que estos evangelios, entre comillas, pareciera tener ciertas diferencias. Hay 3 de ellos que son sinópticos, pero no son literalmente iguales. Tienen diferencia y tienen materiales originales dentro de cada uno de ellos. El que tiene material más original, que no se repite en los demás, el de San Juan. Y este tiene material casi el 46% que no se repite en ningún otro evangelio. Entonces, lo que encontramos en este evangelio según San Mateo es que está enfocado a los judíos, enfocado al pueblo judío. Y lo que vemos como un nexo, porque vemos el final del Antiguo Testamento con el libro de Malaquías y un silencio, se dice, de unos 400 años, donde no hubo profeta, donde no hubo predicación de la palabra de Dios, hasta que Juan, que dice la palabra, voz que clama en el desierto, preparó el camino para el Señor. No se escuchó, por eso se dice de Juan, el último profeta. Profetizaron hasta Juan, dice la palabra del Señor. Entonces vemos como que ese nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y tenía que ser ligado entonces con un evangelio que estuviese empapado con un mensaje para los judíos. Tenía que tener un mensaje para ese pueblo del Antiguo Testamento. Demos una alabanza a Jesús. Por supuesto que descubriremos mucho más también. La base bíblica que leímos ahora y que tomamos es el versículo clave del libro. Porque dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de asna, hijo de animal de carga. La referencia al Evangelio según San Mateo es que proclama abiertamente que Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Por eso este es el versículo clave. Cuando Jesús entra a Jerusalén y le van recibiendo y se cumple la profecía de Zacarías 9:6 que decía que tu rey venía a ti. Pero ¿cómo entró el rey? Encima de un burrito, encima de un animal de carne, manso y humilde, dice la palabra del Señor, cuando otros entraban por la puerta de los caballos, con sus carruajes, con sus ejércitos. El Señor vino encima de un burro, un animal, entre comillas, como muy despreciado o humilde, entre comillas. Demos una alabanza a Jesús. También se cumple la palabra del Señor en el Salmo 24 cuando dice David, alzaos puertas vuestra cabeza, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y él está meditando y dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Y dice, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y así está meditando en el Señor que un día se iba a cumplir el Rey. No hay dos reyes, hay un solo Rey. En el Antiguo Testamento a Jehová de los ejércitos le decían Rey. Pero es que ese Rey se manifestó en carne y habitó entre nosotros. Por eso Jesucristo es el Rey. Alabanza al nombre de Jesús. La palabra del Señor nos muestra que fue escrito a los judíos con el fin de contar
de contestar algunas preguntas sobre Jesucristo, quien afirmó ser el Mesías. Ellos tenían muchas preguntas. Una vez vino el Señor y su ministerio terrenal de 3 años, el Señor dejó, cuando partió y ascendió, dejó establecida la iglesia, pero también conmocionó el mundo. Tanto así que usted se levantó esta mañana con el horario del 2019 después de Cristo. Ha partido la historia de la humanidad en 2. Así que antes de Cristo y después de Cristo. Hasta los ateos tienen que poner el reloj para despertarse a la hora que le diga el almanaque que marca que Cristo estuvo en la tierra. Bueno, a su nombre le damos gloria. ¿Era Jesús el Mesías predicho en el Antiguo Testamento? ¿Tendrían entonces los judíos esa pregunta? Porque va enfocado a aquellos que, entre comillas, le negaron. Va enfocado a aquellos que le rechazaron. Va a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Así que después de que el Señor ascendió, quedó que se tenía que predicar el Evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde la casa mismo. Ahí tenían que seguir predicando los apóstoles. ¿Era Jesús el Mesías predicho en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no establecía su reino prometido como ellos pensaban que lo tenía que establecer? ¿Por qué seguían entonces bajo el yugo romano? Porque seguían todavía bajo la opresión romana. Entonces no entendían qué clase de Salvador, qué clase de Mesías es este, si todavía seguimos bajo el yugo romano. No, el Señor vino a dar libertad al hombre pecador. No entendieron que era espiritual el asunto. ¿Sería establecido un día el reino? Tenían la pregunta. Incluso antes de ser levantado el Señor, en los varones, es decir, los discípulos le dijeron: ¿establecerás algún día tu reino? No os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego le dice: y seréis testigos en Jerusalén primero. ¿Qué características tenía ese reino? ¿O qué propósito tiene Dios mientras tanto estaba todavía el yugo romano? Lo que podemos notar nosotros también en cuanto a los evangelios, que haya 4 evangelios. Hay una descripción que me llamó la atención, era de que el Señor grande, el Señor, hay uno de ellos de los evangelios que dice: no se podría notar en todo lo que el Señor hizo, porque no habría lugar en todos los libros del mundo. Por lo tanto, era necesario que para poder identificar la personalidad, el carácter, los atributos y todo lo que hizo el Señor, no bastaba con un solo escritor. Tenía que haber más escritores que tuviesen algo que decir del Señor, porque, hermanos, el Señor, hermano, no hay hojas que podamos llenar en el mundo hablando de Él. Nos quedamos sin hojas en la tierra. Demos gloria en nombre de Jesús. Bueno, sigamos adelante. El autor Mateo o Leví es un recaudador de impuestos. Es un publicano. Publicano es odiado por los mismos judíos. Es decir, él es un judío, pero trabaja para los romanos. Así que como es judío, pero trabaja para los romanos, cobrándole el impuesto romano a los judíos. Entonces era considerado traidor. Mire cómo está enriquecido, toda la plata. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacían era robar. Daban a los romanos, pero también se quedaban con su parte. Por lo tanto eran ricos, eran gente que tenía mucho dinero, pero eran despreciados de la sociedad. ¿Por qué? Porque le cobraban impuestos a su propio pueblo. Usted no sé si ha visto alguna vez alguna de esas películas nazis, donde entre comillas los nazis oprimían a los judíos, pero luego ustedes veían cómo algunos mismos judíos tenían acá la cruz, esa cruz de David se dice, pero trabajando para los mismos nazis. Así siempre ha habido gente así. Alabanza al nombre de Jesús. Siempre ha habido alguien como entre comillas que intentando buscar el favor de otros para ganar dinero o alguna cosa. Bueno, gloria al Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que es un publicano odiado por los mismos judíos, y la palabra nos muestra que atendió el llamado del Señor de una forma automática. Porque si usted lee San Mateo 9:9,
El llamado que le hace el Señor no es una rogativa de que tarda 2 años, 1 año, como de pronto conmigo o con usted. El Señor llamando a su vida una y otra vez, y un día y otro día, y pasa 1 año, 2 meses, pasan meses, 2 años, y el Señor sigue tratando con tu corazón. A ver cuándo te vas a convertir, a ver cuándo me vas a seguir, a ver qué vas a hacer. Y usted, no sé todavía, no, es que mi carácter, mi vida, mi tiempo, mi familia. Pero mira entonces el llamamiento de Mateo. San Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Nada más. Pero Señor, ¿a dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué? ¿Y mi vida? ¿Qué será que tengo que cambiar de vida? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a comer? Ahora, ¿qué hago? Ya no canto ese tipo de música pasada. ¿Qué hago? No, ninguna de esas preguntas, ninguna. El Señor le dijo: sígueme, sígueme. Y nos dice la palabra que él se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. Vea, hermano, el Señor llamó a Mateo, y dice la palabra, cuando usted el versículo 10, que Mateo ofrece un banquete en su casa. Aconteció que él, estando sentado en la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Así que la palabra lo menciona a él, que sirvió en su casa un banquete, pero luego no lo menciona más, sino simplemente en la lista de los discípulos, y también se le menciona aquí en el banquete, y se le menciona en la lista de los 12, y en este caso de hecho de los 11. Luego no se le menciona más a Mateo. Sin embargo, Mateo está el día de Pentecostés, según todos los escritos bíblicos. Estaba él, los discípulos estaban ahí. La palabra del Señor nos muestra que San Mateo escribe, inspirado por Dios, el Evangelio en el año 60 aproximadamente. En el año 60 escribe el Evangelio según San Mateo. Y sabemos que fue en el año 60 porque habla de la predicción de la destrucción del templo, y la destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 70 por Tito. Así que siempre fue antes de la destrucción del templo. Bueno, demos una alabanza a Jesucristo. Este evangelio se habla de muchas veces, en este evangelio se habla muchas veces de Jesús como el hijo de David. También dice hijo de Abraham. Pero cuando dice hijo de David, ¿qué le viene a la mente? Que es el sucesor de un trono. O sea, que es un rey que va a suceder el trono de David. Gloria al Señor. Y además de esto, cumple las profecías del Antiguo Testamento. El tema predominante de este evangelio es el reino de los cielos. Solo en este evangelio aparece la palabra iglesia 2 veces, y la palabra apóstol. En los otros evangelios aparecen los 12 para referirse a los discípulos. En este caso, en este evangelio aparece la palabra apóstol, y aparece también la palabra iglesia solo y únicamente en el evangelio de San Mateo. Gloria al Señor Jesús. Pero vea, por eso digo, está dirigido a los judíos, pero sin embargo aparece la palabra iglesia en este evangelio, porque Dios tenía este plan de salvación a todas las naciones. El rasgo que resalta el mensaje son los sermones, aunque tenemos las parábolas también. Pero se nombra en el Evangelio de San Mateo los sermones del Señor. Y el más famoso de ellos, ¿cuál es? El sermón del monte, o el sermón de la bienaventuranza. El tono del Evangelio es un tono profético de lo que acontecería a futuro. Es un tono profético. Y Jesús habla en este Evangelio el 60% de las palabras escritas. Tiene la mayoría del porcentaje, se lo lleva el Evangelio de San Mateo. Aunque nos pareciera que el de San Juan tuviese más, en realidad redacta o narra el acontecimiento de Jesús, narra muchos acontecimientos de Jesús, pero este registra palabras de Jesús en un 60%. Demos una alabanza a Jesús. 42% del material es único, que dice que no se repite en ningún otro evangelio,
y solo se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Y su arreglo es considerado tópico, que significa que se repite, que usa repeticiones con frecuencia. Por ejemplo, el reino de los cielos semejante a, el reino de los cielos semejante a, dan la descripción después, pero usando siempre una especie de repetición. Así que usa y repite con frecuencia determinada circunstancia, a eso se le llama tópico. Por eso alguien dice, esto que has dicho es un tópico, porque lo ha repetido otra vez. Gloria al Señor. Muy bien, estamos desmenuzando un poquito. Jesús es presentado como rey. Y cuando usted lo lee y lo examina este libro, nos revela entonces la identidad de Jesús en este Evangelio. Primero, capítulo del 1 al 4 habla de los antepasados de Jesús y de la persona de Jesús. Su nacimiento, su bautismo, su niñez. El capítulo 5 al 7, la predicación del rey. La predicación del rey. El capítulo 9 al 11, el poder del rey, demostrando en milagros, en sanidades, el Señor Jesucristo. El capítulo 12 al 15 son la parábola del rey, las parábolas del reino. Capítulo 16 al 19, principios del rey. Y el 20 al 25, predicciones del rey. Y por último, la pasión del rey, del 26 al 28. Gloria al Señor. Dándole un recorrido, nos encontramos con este acontecimiento, el primero de todos, que nos revela su identidad, entrando en su identidad. El nacimiento virginal revela su carácter sobrenatural. ¿Sí me escucharon, hermanos? El nacimiento virginal revela su carácter sobrenatural. Sobrenatural. Porque es sobrenatural que una mujer que no ha conocido a varón, entonces dé a luz. La palabra del Señor nos muestra que este es milagro. El milagro era que, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí lo encontramos en San Mateo 1 del 18 al 25. Vamos a leer un poquito. El nacimiento de Jesucristo fue así. La pregunta es, vamos a dar un énfasis acerca del nombre y la unicidad como siempre. A la primera notamos un problema si existiese la Santísima Trinidad. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? ¿Por qué? Lea el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de él la tercera persona. ¿Qué pasó acá? A no ser que Dios sea espíritu. Esa es la explicación bíblica. No hay una división. Dios no deja de ser separado de su espíritu para que por allá el Espíritu Santo es una persona y el Padre no tiene espíritu. ¿Qué es eso? No. Dice, ¿concibió de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre? Jesús es Padre. Jesús es Hijo. Pero estamos hablando entonces, es que decir, es una manifestación de Dios. Dios, el Espíritu Santo, habitó en ese cuerpo. Esa es la explicación bíblica. Gloria al Señor. Bueno, la Biblia nos dice, José, su marido, era justo y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente. Notemos entonces esta peculiaridad arriba. Su madre con José, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que está en ella engendrado del Espíritu Santo es. Y se cumple la palabra entonces de Isaías. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre. Ahora sí lo revela el nombre. En el Antiguo Testamento no estaba revelado. ¿Y cómo dice? Llamará su nombre Jesús, que significa el Salvador. En cumplimiento a la profecía de
decía su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero el nombre de Jesús, ¿qué significa? El Salvador. El Salvador. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, gloria al Señor. El versículo 25, miremoslo. Bueno, el 23 ya lo hemos hablado. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora el 25, ¿qué dice? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa no la conoció? En la Biblia, el término bíblico, ¿qué significa no la conoció? No mantuvo intimidad con ella. Exactamente. Es decir, en la Biblia cuando dice no conoció a su mujer, quiere decir que todavía no se había unido en ella, a ella, como digo, los dos una sola carne. Por eso no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La pregunta es, ¿María es virgen o dejó de ser virgen? Dejó de serlo. Porque la palabra del Señor decía, todo varón que rompiese la matriz sería santo del Señor. Pero ¿qué varón iba a ser santo del Señor rompiendo la matriz sin que antes no le conociese un varón a ella? Es que tenía que ser virgen completamente, que rompiese la matriz. Entonces ese fue santo que rompió la matriz sin que ella conociese varón. Por eso santo, ¿cuántos hay? Uno es santo. Dios es santo. Ahora quiere que todos seamos santos, pero Él es el santo de los santos. A su nombre la gloria. La palabra del Señor nos muestra también que después de María dar a luz, María y José llevaron una vida normal. Eso es porque si alguien aquí todavía le sigue prendiendo una vela a María, no, créalo, María está en la misma condición que usted, es parte de la iglesia del Señor. Es parte de la iglesia del Señor. San Mateo, el 13, 55 y 56 de Mateo, nos dice que María tuvo hijos, ¿sí o no? Aunque la iglesia católica diga que no. Pero en la Biblia viene lo que dice, y ellos lo tienen en su Biblia también, pero no lo quieren aceptar. San Mateo 13, 55 dice, hablando de Jesús, y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José era carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos cómo? Jacobo, José, Simón y Judas. Y no están todas sus hermanas con nosotros. Así que tuvieron varones y hijas también. No se le nombra el nombre a las hermanas, pero dice, y tuvo hermana. ¿Le creemos lo que dice la Escritura o no? Demos gloria al nombre de Jesús. Así que él tuvo hermanos. Alabanzas a Cristo. La palabra nos muestra este antecedente también acerca del rey. Comienza entonces el Evangelio narrando que cuando el Señor Jesús nace, vienen unos magos a ver al niño. ¿Cuántos magos eran? Melchor, Gaspar, Basatán y se cayó. No, es que no dice la Biblia. No dice unos magos, no dice tres. Lo que sí aparece son tres regalos. Pero no podemos decir que sean solo tres personas las que dieron tres regalos, porque podían haberse repetido los regalos, porque un regalo que se podía repetir era el oro. Porque el oro se daba a los reyes, porque era lo máximo darle a los reyes oro. Así que podía haber 20 que querían darle oro al rey. Demos gloria al nombre de Jesús. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que vamos a entrar entonces en San Mateo 2:11, cuando dice, y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y él notémosle, ¿qué es lo que hicieron con el Señor? Postrándose. Bueno, ya lo repetimos muchas veces, ¿no? ¿Cuántos milagros hizo Jesús en ese momento? Nada. Si él está, un bebé que está en el lecho ahí, la verdad es, ¿por qué le adoran entonces? ¡Aleluya! Si están yendo a buscar el rey de los judíos, ¿por qué le adoran?
O porque si están adorando y María y José lo saben que Dios es celoso, no le frenaron. Diciendo, pare, no, a este niño no. Adora a Dios, adora a Jehová. Algunos que dicen así. Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo. Eso es lo que dicen. Pero es que Jehová se manifestó en carne y el nombre revelado es Jesucristo. No hay dos, es uno solo. ¿Por qué le adoraron? Porque solamente a Dios tenían que adorar. Por eso no le prohibieron que adorasen, porque la adoración la recibe Dios. Alabanza a Jesús. ¿Qué nos muestra eso? Que el rey está mostrando su divinidad. Al recibir la adoración, se está aceptando que Dios, que Jesucristo es Dios. Alabanzas a Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Los magos le adoran. Ahora, trajeron oro, que es tipo de la majestad. Y es lo que es destinado a quienes, a los reyes. Trajeron incienso, tipo de la adoración. ¿Destinado a quién? Se destinaba a Dios. Y a los dioses paganos también le intentaban dar incienso. Por eso era algo que era tipo de adorar a la deidad. En este caso a Dios. A Dios. Ahora, ¿a Dios le gusta que usted queme incienso? No, dice que a Dios aborrece ahora el incienso. Ese olor lo aborrece. Pero hablando del incienso espiritual, ¿cuál es el incienso espiritual hoy? Corazón contrito y humillado, la adoración, es decir, la oración, las lágrimas compungidas. Eso no lo desprecia. A eso le llama incienso hoy. Por eso cuando venimos al culto tiene que darle incienso al Señor. Tiene que adorarle, cerrar sus ojos y glorificarle. Demos una alabanza a Cristo. Cerremos nuestros ojos y demos una alabanza a Jesús. Decimos, gloria a tu nombre santo, Jesús. Estoy cansado, pero igual te adoro. Gloria al nombre de Jesucristo. Y aparece la mirra, el otro regalo, que es tipo de los sufrimientos, de las amarguras que Cristo iba a padecer. Alabanzas al Señor Jesús. Y eso estaba destinado al hombre, a los humanos que morían. Cuando entonces se tenía se les ponía como una especie de manto, ¿cómo se dice? Se embalsamaba, se ponía como una especie se ataba como si fuera iba a decir una momia, pero ¿cómo es eso? Bueno, hay una palabra que es para eso. Demos una alabanza a Jesús. Bueno, destinado entonces para cuando el hombre era enterrado en el sepulcro. Esto nos hablaba entonces de que este rey iba a morir, iba a ser muerto. Bueno, gloria al Señor. El doble propósito de las parábolas, entrando entonces en el terreno del contenido del libro del Evangelio según San Mateo. Abramos nuestra Biblia en el versículo 13-11. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Versículo 13-11 da la explicación del propósito de las parábolas. Y respondiendo les dijo, la pregunta fue, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué hablas por parábolas? ¿Qué es una parábola, hermano? Una enseñanza. Es una enseñanza partiendo de algo natural para explicar algo en lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo iban a entender las cosas sobrenaturales o las cosas del cielo o celestiales? A no ser que las puedan asociar con algo que conocían. Entonces el Señor utilizó esa forma de enseñanza, mostrando algo que el pueblo de los hombres sí conocían, para que entonces puedan conocer los misterios que no se conocían y poder tener una asociación en la mente. Ah, bueno, entonces es algo parecido a esto. Demos gloria al Señor. Versículo 13-11 dice, y respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros os he dado saber ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Primero, ocultar los misterios del reino de Dios. Ocultar el misterio del reino de los cielos. Ocultar. Primero lo oculta. Porque a ellos no les es dado, pero a vosotros os he dado a entender el misterio del reino de los cielos. Quiso decir que habló abiertamente, o fue una manera de que ocultar. Primer punto, ocultar entonces el misterio del reino de los cielos.
a aquellos a los cuales estaba cerrado. Pero luego viene la segunda parte. A sus discípulos, a vosotros os es dado saber o conocer el misterio del reino de los cielos. Demos una alabanza a Jesús. Pero así habló el Señor. Mucha gente le seguía y no sabía quién era. Mucha gente le seguía, le escuchaba y no entendía lo que decía. Pero los que estaban cerca de él, a los que él escogió, no me elegiste vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. A su nombre le damos gloria. Y gracias le damos porque él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. El tema principal de las parábolas es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y tenemos acá el reino de los cielos. Cuando se habla de, el Señor repetía, el reino de los cielos semejante a, el reino de los cielos semejante a, Entonces el tema principal de las parábolas es el reino de los cielos, con unos subtítulos, un subtema, el carácter del reino de los cielos, la parábola de la semilla de la mostaza, de la levadura, del tesoro oculto, de la perla de gran precio, el carácter del rey, revelando el carácter del rey, la parábola de los obreros en la viña, la parábola del hijo pródigo, revelando entonces el carácter de los servidores del rey, es decir, la parábola del buen samaritano y la parábola de la viuda insistente, pero todo siempre relacionado al reino de Dios, al reino de los cielos. Gloria al Señor Jesús. Encontramos acerca de la obra salvadora en el libro de Evangelio, el Evangelio según San Mateo. A ver, los de este lado digan gloria a Dios. ¡Gloria! A ver, los de este lado decimos ¡gloria! Muy bien. No, yo sé que estamos entre semana y esto está... Aunque el Evangelio está destinado principalmente a los judíos, hay que recordar que solo en San Mateo aparece 2 veces la palabra iglesia, y la palabra clave en el libro, en el Evangelio según San Mateo, que no aparece la palabra clave, es cumplimiento. ¿Por qué aparece la palabra cumplimiento? Porque es el que tiene más citas del Antiguo Testamento. Tiene 53 citas del Antiguo Testamento dentro del Evangelio según San Mateo. ¿Qué significa eso? Que tenía que ser comprobado para el pueblo judío que esas profecías que hablaban acerca de Jesús como rey o como Mesías eran verdad. Entonces el Evangelio según San Mateo tiene la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento como referencia para hablar entonces con propiedad, ¿no es cierto?, al pueblo que conocía las Escrituras. No le está hablando a un pueblo griego, no le está hablando entonces a gente que es de Tarso por allá, de Turquía, que no conoce las Escrituras desde su nacimiento. Le está hablando a un pueblo que desde el principio sabe las Escrituras. Gloria al Señor. Por eso entonces Dios permite que tenga esta cantidad de citas. Y entonces vemos unos ejemplos. La palabra nos muestra que el nacimiento de Jesús estaba profetizado. ¿Dónde iba a nacer según el Antiguo Testamento? En Miqueas 5:2, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice que cuando Herodes supo de que vinieron los magos, indagó para ver cuándo había nacido, y sacando los cálculos, entonces hacía ya 2 años que había nacido el Señor. Por eso dice que cuando llegaron al pesebre, dice la Biblia, a su casa, a la casa. Llegaron a la casa. ¿Qué sucedió? Mataron a todos los niños de 0 a 2 años. De 0 a 2 años. Los mataron a todos. ¿Pero qué sucedió? Escaparon a Egipto. Eso estaba escrito. La palabra del Señor nos muestra en Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Traje a mi hijo. También dice la palabra, voz de dolor y llanto en Ramá, y Raquel llora por sus hijos. ¿Quién es Raquel? Es la madre de todos los hijos, porque es la esposa de Abraham. Entonces, si habla de Raquel, es que todos, la madre de todos los niños. Demos gloria en nombre de Jesús. Bueno, un ejemplo más, hablando de los cumplimientos rápidamente. Dice la Biblia que Jesús sanó enfermedades. ¿Dónde se puede cumplir la Escritura? Un versículo, usted lo sabe. Isaías
53, 4. La Biblia dice que Jesús iba a habitar entonces en Capernaum, Zabulón. ¿Se escribió la escritura decía que iba a vivir en Zabulón? Sí, dice la palabra del Señor, pero tú, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, la palabra Galilea de los gentiles, un pueblo que andaba en la oscuridad, luz le resplandeció. Estaba escrito en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos muestra que, bueno, lo vimos hoy, que el rey iba a venir montado en un asno. ¿Dónde está eso? Lectores de la Biblia. En el Antiguo Testamento, ¿dónde está eso? Por eso lea usted la Biblia. Lea usted la Biblia. Léala usted, para que nadie le diga eso que lo inventó el pastor. En el Antiguo Testamento, ¿en qué parte está? ¿En qué versículo no? Pero si lo sabe, lo sabe. ¿Qué libro profético contiene que el Señor iba a venir encima de un burrito hijo de Ana? ¿Cómo? A ver. Zacarías, muy bien, gloria a Dios, aleluya. Sí, muy bien, eso está bien. Otro versículo más, voy a tomar otro pasaje. La palabra nos dice que cuando el Señor Jesús estaba frente al sumo sacerdote y le golpeaban, ¿él hablaba o hacía silencio? Bueno, esto está fácil. La Biblia, ¿dónde dice? Que él... Isaías 53, enmudeció, no abrió su boca. Entonces, todos estos pasajes, la palabra nos muestra, y en San Mateo los utiliza, y hay muchos más. Son tanta cantidad que por eso no los puse. Pero quiero decir que viene el cumplimiento del Antiguo Testamento para que se sepa quién es Jesucristo. Yo creo que ustedes creen en Jesucristo. Sí, ¿no? Creemos en Jesucristo. Entonces, pero para los judíos, hermanos, tenían que convencerlos, entonces, este evangelio destinado a ellos. Tenían que convencerlos. Tenían que traer entonces bases bíblicas del Antiguo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Hay que entrar en el reino de los cielos, hablando de la obra salvadora. Hablando de la obra salvadora, hay que entrar en el reino de los cielos. Comienza entonces el Evangelio de San Mateo con un mensaje duro de parte del Señor y que dice así, San Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo que fue en San Sebastián que dijo algo el predicador. Él dijo así, ¿no es cierto? El rey se había acercado. Por eso nosotros, esto es salvación por gracia. No se acercó al hombre a Dios, Dios se acercó al hombre. Es el hombre que se acercó. Ahora, ya Él lo hizo todo. Ahora solamente le toca al hombre la disposición del corazón a entregarse a Él. Gloria al Señor. Bueno, habla de entrar, arrepentirse para entrar en el reino de los cielos. Segundo, la Biblia nos habla de las actitudes para entrar en el reino de los cielos. ¿Dónde encontramos estas actitudes para entrar? Actitudes. Bueno, San Mateo capítulo 5, versículo 3. Exactamente. Vamos entonces al sermón de la bienaventuranza. Encontramos la de entrar y para los que ya están dentro. Bienaventuranza, ¿qué significa bienaventuranza? Dichoso, feliz. Bienaventurados empieza los pobres de... Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, los que se reconocen pecadores, los que se reconocen entonces sin fuerza, es decir, humana, o sea, como para salvarse a sí mismo. Alabanza al nombre de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué dice también? Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Es decir, Él busca un hombre que sea dócil, que sea sensible a su voz. Gloria al Señor Jesús. Muy bien. ¿Están bien de los oídos? Bueno, gloria a Dios. ¿Qué dice también?
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es ser manso? Tranquilo, apacible, todo menos yo. Bueno, no es menso. No. Cuidado, porque a veces dicen, no, ustedes los cristianos no hacen nada. No, acá hay hombres que, hermano, que, ¿sabe qué? Éramos peor que Mike Tyson. Sí, y mujeres también. Y yo las conozco. Yo no sé quiénes son, pero amén. Pero miren, que el Señor nos trajo acá, imagínense. Y éramos hermanos, ¿no? Pero sin embargo el Señor nos trajo aquí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que halléis descanso para vuestras almas. Hermano, por eso digo, no, mejor quedémonos tranquilos nosotros. Que nos agarremos entre nosotros acá, reventamos todo. Pero bueno, gloria al nombre de Jesús. Vea Pedro, un hombre con temperamento, con carácter, pero luego usted quebrantado en la presencia del Señor. Hermano, ahora nos quebrantamos en la presencia del Señor, lloramos en la presencia del Señor. Y no es de ser, entre comillas, gallina ni cobarde. No, es lo mejor que podemos hacer, entrar en la presencia del Señor quebrantado. No hay nada más bueno para nosotros, como hombres, como mujeres también, ¿no es cierto? Entrar humillados en la presencia del Señor. Seguimos, ¿no es cierto? Repasamos rápidamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, aquí habla de los que están dentro, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase mal contra vosotros, que dice, mintiendo. ¿Alguna vez mintieron algo contra usted? Bueno, gloria al Señor. Muy bien, habla de las actitudes para entrar y también para el que está dentro. Y también habla de las llaves. La Biblia habla de llaves del reino de los cielos. Hay unas llaves que para entrar en el reino de los cielos. ¿Dónde aparecen esas llaves? En Hechos 2:38. Sí, ahí está el registro de las llaves de cumplimiento. Ahora, vamos al momento donde el Señor le da a Pedro esas llaves. Yo sé que algunos no conocen esto, pero San Mateo, capítulo 16, versículo 19, dice: a Pedro le dice el Señor, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuándo Pedro usó esas llaves o se las llevó? Yo le pregunto, ¿Pedro se llevó las llaves consigo cuando murió? ¿Nadie supo qué hay que hacer para la salvación? ¿O él entregó lo que había que hacer? Él lo entregó. La pregunta es, si hay que entrar al reino de los cielos y se necesitan las llaves, díganme ustedes, hermanos bautizados, ¿dónde aparecen esas llaves? Yo sé que estoy redundando. Esto es un tópico. El día de Pentecostés, cuando todos preguntan qué hay que hacer, compungidos de corazón, llorando, ¿y ahora qué hacemos? Ay, ¿y ahora qué? Pedro les dijo que primera llave, dígalo. Bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué nombre? ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con eso? Hay apertura al reino de los cielos. Si no, no hay nada. Si no, no hay nada. Demos gloria al Señor. Hoy hay un montón de gente que está y llega y cuando muere no sabe si está salvo o no. ¿Por qué? Porque creyeron, hermano, y lo que le dijeron se lo tragaron, ya está. Y le dijeron, mire, simplemente repitamos lo que dijo Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero el Señor no dice eso en su palabra, sino que dijo, a ti Pedro te voy a dar, a ti Pedrito. Le voy a sacar la responsabilidad, pero te la dejo a ti. Tú dale apertura a esto. Y Él dio apertura, hermanos. Por eso, si usted no está bautizado en el nombre de Jesucristo, tenga y consiga las llaves. Las llaves en nombre de Jesús. Y no es broma. No es broma.
Es verdad, tiene que ser invocado el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Para terminar, casi habla de su manifestación. Él manifestó ser el rey. ¿Cuántos creen que Jesús es el rey? ¿Es el rey o era el rey? Cuando lo coronaron rey o ya era rey antes. Ya era rey antes. La palabra del Señor nos muestra que le pusieron una cabeza y sobre su cabeza escrita un cartel que decía: este Jesús, rey de los judíos. Ahora te acuérdense, cuando el pueblo de Israel pidió rey, ¿quién lloró? ¿Lloró Dios o lloró Samuel? Samuel lloró. Dijo: "Ay, no me quieren como profeta". Y el Señor le dijo: no te desechan a ti, a mí me desechan. ¿Qué es lo que pasó? Entonces diles que pongan un rey, que lo pongan, pero les va a cobrar tributo, estará como un yugo sobre ellos. Diles que lo pongan, Pero dejó claro el Señor que era Él, Dios en el Antiguo Testamento, el que era el rey. Él era el rey. Alabanzas a Jesús. Por eso no hay dos reyes, para que no tengamos, alguien diga: es que hay dos reyes, hay dos pastores, hay dos rocas, hay dos señores. No, Señor. Hay un solo rey. Se identifica a Jesús como el rey. Se manifestó como rey cuando entró a Jerusalén. Y todos decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. ¿Y qué dijo el Señor? Que yo no soy el rey, que eso no me toca. ¿Qué hizo el Señor? Si ellos callaran a una piedra. Si ellos callaran, las piedras clamarían. Así que déjenme pasar. Déjenme pasar. Y todos siguieron alabándole y glorificándole. Porque Él es el rey. Él es el rey. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que tú le dejes el trono de tu corazón a Él. Que tú le dejes el trono de tu corazón a Él. Alabanza a Jesús. Su ministerio. La palabra nos muestra en San Mateo 9, 10 y 13, cuando le hablaron a Él, se lo encontraron comiendo en la casa de Mateo, y dice que estaba comiendo con publicanos y pecadores, y vinieron los fariseos, y vinieron ahí entonces los escribas, y empezaron a decir: ¿qué hace este con los pecadores acá comiendo con esta gente? Se equivoca, esta gente no merece nada. Pero ir pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a buscar y a salvar al hombre pecador. Él vino a buscar y a relacionarse con el hombre pecador. Pero, ¿sabe qué? Le transformaba el corazón. Esa mujer que de pronto había pecado con tantos hombres fue transformada por el Señor. Y hombres como el publicano Mateo, fue transformado su corazón. Por eso un encuentro con Jesucristo garantiza que tu corazón puede ser transformado. Y no hay nada torcido que el Señor no pueda enderezar. No hay nada torcido que el Señor no pueda enderezar. Porque Él lo más torcido lo puede enderezar. Aquí por eso vuelvo a repetir. Y no ahora de broma, sino en serio. Aquí habíamos hombres entonces torcidos. Torcidos lo que es torcido. Y mujeres también torcidos lo que es torcido. Pero el Señor nos puso la mano arriba. Y cuando Jesús nos puso la mano arriba, esos torcidos se enderezó. Eso que nadie daba nada por nosotros ni nuestros padres. Porque decía: este ya está perdido. Por este no se puede hacer nada por este vicioso. Pero sin embargo el Señor lo interesó. Alabanza a Jesús. Y para testimonio estoy yo aquí predicando el Evangelio, que puede tener una vida perdida en las drogas y en el vicio. Nadie daba nada por mí. Por eso cuando ven los videos del pueblo se asombra. Si ese era el que andaba allá con los grupos de heavy metal, pelo largo, ¿qué es eso? ¿Qué hace ese ahora? Jesucristo me salvó. Eso es lo que les digo a todos. Demos gloria al nombre de Jesucristo. Entonces su ministerio: salvar al hombre pecador. Su comisión tiene dos funciones, dos partes. La primera es: vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque en la unión con el Antiguo Testamento tiene esa relación y se ve mucho este punto, la primera comisión, a la cual se llama la Comisión Nacional. Ya estamos terminando. Solamente que los registros están en la Biblia. San Mateo capítulo 10, versículo 6, dice así:
Y a estos 12 envió Jesús en la misión y les dio instrucciones diciendo: no vayáis por camino de gentiles, no vayáis por ciudades samaritanos, no entréis, sino, versículo 6 dice, antes. Por eso aparece la palabra antes, que es el que en su plan sabía que después iba a ir también a los demás. Pero primero es, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces se nota la palabra antes, quiere decir que tenía todo planeado. ¿Lo tenía planeado el Señor, sí o no? Pero primero tenía que tener un testimonio hacia ellos, hacia el pueblo de Israel. Tenía que unir entonces el Antiguo Testamento, ese antiguo pacto, con ese nuevo pacto que vendría. Alabanzas a Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor también en San Mateo 15, 24. San Mateo 15, 24. Cuando esa mujer cananea, sirofenicia, ¿era judía, sí o no? No. Pero entonces el Señor le dice, respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sin embargo encontramos para finalizar en la comisión. La comisión es internacional luego. El final de San Mateo, vea, yo tengo en mi Biblia la traducción israelita. En la traducción israelita no aparece en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es un agregado. Eso es un agregado, sino que aparece y bautizarlo en mi nombre. Esa es la traducción israelita. Sin embargo, no nos vamos a pelear con eso ahora, porque yo creo que ya lo entendemos. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero a los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿A quién les habló el Señor en esta última comisión? A 11. ¿Por qué 11? Porque Judas ya no está. A los 11. Y cuando le vieron, ¿qué dice? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Ahora sí yo tomo otra vez, y yo sí tomo esta parte. Cuando el Señor había duda en los corazones, ¿por qué hablas por parábola, Señor? Pero a vosotros sí os he dado a entender el misterio del reino de los cielos. En parábola. Entonces dice que unos le adoraron, otros dudaron. Entonces el Señor enseguida dice la palabra: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del que es Padre, en el nombre del que es Hijo y en el nombre del que es Espíritu Santo. La pregunta es, si estos son nombres o son títulos. Son oficios. Pero la pregunta, ¿hay algún nombre revelado aquí? No. Pero si nosotros, para la iglesia, vamos a ver cuál es el nombre del Hijo. Porque si ya se sabe el nombre del Hijo, ya hay que bautizarlo en su nombre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Jesús dijo que era el Padre, ¿sí o no? ¿Dónde? ¿Dónde lo dijo? San Juan 14, versículo 9, lo dijo. San Juan capítulo 8, también versículo 25. San Juan 14, 9, Jesús dice que es el Padre. Jesús dijo que era el Espíritu Santo. También San Juan 14, 15, 16, 17. Jesús es el Espíritu Santo. Demos gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ya terminamos entonces acá. Por último, este evangelio termina con el hecho que resalta que los guardas son sobornados para negar la resurrección de Cristo. Para negar la resurrección de Cristo. Hasta el día de hoy se ha extendido el rumor de que el cuerpo de Jesús los discípulos lo robaron. Y tanto es así que se extendió ese rumor que yo me encontré a gente musulmana y ellos dicen: no, los judíos robaron el cuerpo. Porque todavía se extendió el rumor. Ellos creen que los judíos robaron el cuerpo. Entonces yo había hecho una traducción una vez de un evangelio para que ellos vieran cómo termina el evangelio, que los judíos pagaron para que se mintiese de que se robó el cuerpo. A su nombre le damos gloria. ¿Me entendieron? Pónganse de pie. La puerta abierta en el evangelio de San Mateo,
está abierta a todas las naciones, a todas las naciones. ¿Cuántos quieren orar por esta nación de España? Esta nación de España necesita a Jesucristo. Vamos a orar en esta hora para darle gracias a Dios. El tiempo avanza. Este jueves tenemos el Evangelio según San Marcos, Dios mediante. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Aleluya, oremos al Señor. Levante su voz. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, en esta hora por la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos en esta noche, Señor, en tu santo y bendito nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. Usa nuestra vida, Señor, para predicar tu palabra aquí en España. Salva, Señor, en esta nación. Amén, amén, amén.